Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Yapor, soy magíster de estudios organizacionales, investigadora, docente y consultora en materia de responsabilidad social y voluntariado corporativo. Es un gusto estar aquí junto a ustedes compartiendo este segundo Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial, donde vamos a hablar de muchísimos temas. Y hoy yo les voy a presentar aquellos factores organizacionales para hacer un voluntariado corporativo exitoso, a partir de la experiencia de estudios de caso concreta de empresas que han tenido y tienen, de hecho, voluntariado corporativo desde hace ya más de 10 años. Entonces, bueno, a partir de estos casos de estas empresas, en articulación con lo que establece la bibliografía, vamos a ver cuáles son esos factores clave necesarios para que el voluntariado corporativo sea una experiencia positiva y que aporte valor para todos los involucrados, es decir, para la propia empresa, para los colaboradores, que le vamos a llamar, o sea, que son los trabajadores, y también para las organizaciones sociales en representación de la comunidad. Porque en estas prácticas de voluntariado corporativo, todos estos actores ponen a disposición sus expectativas, su motivación, sus recursos, su energía, con el fin de que sea una experiencia positiva. Y por eso es que esta presentación puede aportar para aquellas empresas, organizaciones sociales u otros interesados que deseen implementar este tipo de prácticas o continuar su mejora. En este sentido, lo que vamos a ver primero, bueno, es una definición de voluntariado corporativo. ¿Qué entendemos por voluntariado corporativo? Para luego ver cómo se puede concebir el voluntariado corporativo en un marco de responsabilidad social empresarial. Para después ver lo que es un voluntariado corporativo estratégico y exitoso. Y para finalizar, vamos a ver cuáles son esos factores clave que a estas empresas les han resultado para poder mejorar las prácticas de voluntariado corporativo y lograr un mayor nivel de participación, mayor aquel que establece la bibliografía sobre el tema. Bueno, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensan sobre voluntariado corporativo? Seguramente le venga a la cabeza muchísimas palabras, seguramente le venga a la cabeza que son acciones promovidas por una empresa, le venga a la cabeza tal vez el tema de los voluntarios, el tema de que es un trabajo libre que realizan, ¿verdad? Es una actividad libre a partir de la motivación que tienen las personas. Bueno, hay muchísimas definiciones, aquí solamente les presento una, que la define como actividades promovidas y facilitadas por la empresa, en donde los empleados y jubilados, porque algunas empresas también deciden incorporar a jubilados o proveedores o distribuidores, ofrecen su tiempo y habilidades de forma libre al servicio de la comunidad sin contraprestación económica alguna, con arreglo a proyectos o programas concretos. O sea, esta es una de las tantas definiciones que hay de voluntariado corporativo y lo que es importante es que todas estas definiciones comparten muchos conceptos relativos a que son actividades promovidas y facilitadas por la empresa, ya que el voluntariado corporativo es un tipo especial de voluntariado donde el ámbito empresarial es el protagonista. A su vez también que los colaboradores o quienes se van a desempeñarse como voluntarios ofrecen sus habilidades y tiempo libre de forma libre y voluntaria, ¿verdad? Y esto es muy importante porque si bien puede parecer un tema obvio al hablar de voluntariado, realmente tiene que ser de forma libre. No se puede obligar a nadie, ni de forma, o sea, ni por sanción, digamos, social o de opresión de compañeros, etcétera. Tiene que ser realmente que el voluntario desee participar. Y después que contribuya a lo que es, digamos, la mejora de la calidad de vida de la sociedad, de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, esas son todas características que marcan al voluntariado corporativo en un marco de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque con el voluntariado corporativo podemos mejorar la calidad de vida de la comunidad y desarrollar acciones que contribuyan a fortalecer a los colaboradores. Por ejemplo, que les brinde habilidades, que mejore el clima laboral en el cual se desempeñan, entre otras actividades. Además, también con el voluntariado corporativo se puede contribuir al desarrollo sostenible, permite crear beneficios para todas las partes involucradas y propuestas de valor. Y además tiene que ser, como decíamos recién, de forma libre y voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que implica crear un voluntariado corporativo desde el marco de la responsabilidad social empresarial? Implica esto, implica conocer cuáles son las necesidades e intereses de cada una de las partes involucradas. Es decir, cuáles son las necesidades e intereses de la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa, qué es lo que desea. Quizás tenga objetivos a nivel interno, como generar habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, de empatía en su equipo. Quizás el fin pueda ser promover el clima organizacional, mejorarlo, promover la cultura organizacional de la empresa.
quizás a nivel externo la empresa se plantee fortalecer su imagen corporativa ante la sociedad, mejorar su relacionamiento con proveedores, distribuidores, etc. Todos esos intereses tienen que estar planteados aquí, se tienen que saber, así como también se tienen que conocer cuáles son los intereses y habilidades de los voluntarios, qué es lo que quieren los voluntarios, quieren dedicar su tiempo a qué causa social para apoyar, quieren quizás compartir más tiempo con compañeros en actividades fuera de la empresa. Todo eso es importante saber y relevarlo. Y también las necesidades de la comunidad. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? ¿Qué es lo que necesitan esas organizaciones sin fines de lucro con la cual nosotros podemos contribuir? ¿Precisan de determinados recursos o no los necesitan? ¿Necesitan que sean voluntarios específicos, que tengan determinados conocimientos sobre una temática que maneje la empresa? ¿Cuál es esa temática? Es necesario siempre indagar todo este tipo de motivaciones e intereses, porque si bien cada una de las partes puede tener sus objetivos concretos, lo importante es encontrar esos puntos en común que nos permita desarrollar un proyecto que sea positivo y que pueda ser un aporte positivo realmente para todas las partes. Y en este sentido es cuando llamamos un programa de voluntariado corporativo estratégico. Y lo que tiene de beneficioso es que si es estratégico, se va a mantener en el tiempo y va a ser sostenible, siguiendo aportando valor para todas estas partes involucradas y generando relaciones ganar, ganar, ganar en todos estos actores. Entonces, bueno, lo que es importante, como dijimos, el voluntariado corporativo en un marco de responsabilidad social empresarial es conocer y articular cuáles son estas expectativas y motivaciones de cada uno de ellos. Pero bueno, pero ¿cómo hacemos para lograr esto, verdad? Porque parece, o sea, si bien obviamente es súper interesante poder lograr esto, bueno, ¿cómo hacen las empresas? ¿Cómo hacen para que un voluntariado dure más de 10 años, que sea una experiencia positiva y poder cumplir con todas esas expectativas que recién dijimos? Bueno, a partir de estos casos de estudio en los que he participado, en los que he investigado, podemos ver lo siguiente, y aquí vamos a explicar cuáles son esto, voy a explicar cuáles son estos factores que se desprenden de este análisis de los casos de estas empresas y articulándolos también con la teoría sobre diversas guías que hablan sobre voluntariado corporativo y los factores que lo promueven para ver que efectivamente eso es así. Por un lado tenemos a Ken Allen, que nos dice el experto este experto de voluntariado corporativo, que no existe una mejor forma de hacer voluntariado corporativo. ¿Y por qué es esto? Porque cada empresa tiene sus características, igual que las personas. O sea, tiene, bueno, obviamente los integrantes que la componen actúan en un determinado país, un determinado contexto, tienen determinados valores, ¿verdad? Que los van diferenciando unas de las otras y que hacen su identidad, al igual que las personas. Pero lo importante es que nosotros sí tenemos que considerar algunos factores clave. Podemos diferir en algunas cosas, pero si nosotros queremos hacer acciones de voluntariado corporativo, tenemos que tomar en cuenta tres factores clave, que es el compromiso de la dirección y de los líderes hacia el voluntariado corporativo. En segundo lugar, diseño e implementación de voluntariado corporativo considerando la cultura de la empresa, esto va a ser fundamental. Y en tercer lugar, un clima que fomente la participación de los colaboradores. Bien, todas estas acciones se tienen que ir haciendo de forma simultánea, simplemente aquí las presento de esta forma para que queden claros. Y además, cada uno de estos factores va a tener otros factores adentro, que es lo que vamos a presentar a lo largo de esta exposición de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar por el primero. Compromiso de la dirección y líderes hacia voluntariado corporativo. ¿Qué significa esto? Obviamente, el mensaje que den los líderes de la empresa, ¿verdad? Las altas jerarquías, va a ser fundamental sobre la importancia del voluntariado corporativo. Si las altas jerarquías lo que hacen es considerar el voluntariado corporativo como una herramienta útil para fortalecer su cultura organizacional, para expresar la solidaridad que tienen, ¿verdad?, los integrantes de la empresa, eso va a ser visto por el resto de los integrantes de la empresa y va a motivarlos para poder participar. En este sentido, entonces, lo que es importante es formular una estrategia de voluntariado corporativo estratégico, valga la redundancia, que, como recién les decía, es conocer las necesidades de la empresa, de los trabajadores y de las organizaciones sociales y tratar de articular esas necesidades en puntos en común para desarrollar el voluntariado corporativo. Esto ya lo vimos, fue lo que recién les había comentado. Por el otro lado, tiene que ver con una estructura que gestione el voluntariado corporativo y los propósitos, que ahora lo vamos a ver. Tiene también que ver con la asignación de recursos que da la dirección hacia actividades de voluntariado corporativo. Eso da un mensaje positivo de que esta actividad es importante. Y después tiene que ver con la participación como voluntarios y en las comunicaciones que realizan la dirección y los líderes intermedios. ¿Por qué?
porque si la alta dirección y si los líderes participan como voluntarios de las actividades, esto da un mensaje positivo de que lo que efectivamente se dice con las palabras realmente se cumple en los hechos, y esto motiva la participación de los colaboradores en este tipo de actividades. Otra cosa muy importante es el reconocimiento a los voluntarios. El reconocimiento pueden hacer con acciones muy sencillas, desde envíos de un correo felicitándolos por el hecho de haber decidido sumarse a estas actividades de voluntariado corporativo. Puede ser por el hecho de hacer una ceremonia donde se le dé un distintivo por ser voluntarios. Puede ser porque se los ponga en algún boletín de la empresa. O sea, hay muchísimas formas donde se puede expresar reconocimiento a los voluntarios, y esto es muy importante. Por el otro lado, también tiene que ver con estructuras que gestione el voluntariado corporativo. Y aquí, ¿a qué nos referimos? Nos vamos a ver a esto, a lo siguiente. En estos estudios de caso, los que hemos visto, hay un área o un sector responsable de llevar a cabo las actividades de voluntariado corporativo en las empresas. Y estas pueden variar. En algunos casos son fundaciones, por ejemplo, en casos de empresas multinacionales. En algunos casos son comités de responsabilidad social, en otros casos los lleva a un área de responsabilidad social o de sostenibilidad. En otros los lleva a recursos humanos, gestión humana. En algunos comunicación, ¿verdad? Esto puede ser diferente en cada una de las empresas, y también la elección de quién lo va a gestionar no es un hecho al azar, sino que también tiene que ver con el trasfondo y como los lineamientos que se le van a dar a este programa de voluntariado corporativo. Y lo que es necesario entonces es que se debe contar con referentes, o sea, que los colaboradores sepan a quién pueden acudir si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren proponer algo, y establecer una red de colaboradores. Otra cosa importante del área dedicada a la gestión de voluntariado corporativo es que haga un seguimiento y un monitoreo y una evaluación de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque esto permite una mejora. Esto permite, desde, por ejemplo, dar una retroalimentación a los trabajadores voluntarios, a las organizaciones sociales, a la propia empresa, de aquellas cosas que resultaron bien, aquellas cosas que hay que mejorar. Entonces, bueno, se puede hacer por diversas formas, por encuestas, por reuniones. Es necesario después, una vez relevada esta información, dar una retroalimentación, ¿verdad?, hacia estos involucrados. Y también contar fundamentalmente con indicadores que sean tanto cualitativos como cuantitativos, más allá, ¿verdad?, de lo que puede ser, bueno, la cantidad de personas que participaron como voluntarios, de colaboradores que participaron como voluntarios, más allá de la cantidad de actividades que se hayan realizado. Es necesario también empezar a medir otras cosas, como los resultados y los impactos en aquellas personas en las cuales hemos contribuido. Entonces, bueno, aquí es muy importante toda esta parte de monitoreo y de las actividades de voluntariado corporativo. Por el otro lado, bueno, acá les voy a compartir una información de voluntarios de un estudio que ellos realizaron en 2020, en donde se consultaron a empresas, bueno, quién es el que gestiona, qué área de la empresa gestiona el voluntariado corporativo en Iberoamérica. Y bueno, aquí lo que veo que la mayoría lo realizan por un área de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad, un 37%, y también en algunos casos, casi un 27%, lo hace recursos humanos. Y ahí podemos ver la distribución en Latinoamérica y en Europa. Es decir, que cada vez más son las empresas que deciden que los programas de voluntariado corporativo estén en un marco de responsabilidad social empresarial. Por el otro lado, también les hablaba los recursos que puede apoyar la dirección y los mandos intermedios, fundamentalmente en este caso la dirección. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los voluntarios, a realizar su trabajo, necesitan determinados materiales y cosas, y también en la forma en que estos recursos son tanto brindados como facilitados, es otra muestra más del valor que tiene el voluntariado corporativo para la empresa y que también puede motivar a los trabajadores a unirse. Y aquí tenemos diversos recursos. Tenemos desde fondos que estas empresas aportan, pero también lo importante es que no solamente se queden con la idea de brindar dinero, sino que también estas empresas brindan una cantidad más de recursos que tienen que ver con su capital intelectual, es decir, brindar asesoramiento sobre, por ejemplo, alguna materia específica que conozca la empresa, como puede ser si es un estudio contable, brindar información, brindar un asesoramiento a nivel contable, a nivel de leyes, ¿verdad? A nivel de tecnología, de aquellos servicios que la empresa desempeñe. El capital humano se refiere justamente al voluntariado que realizan los trabajadores. Después también puede aportar recursos usados en la operación de las empresas, como por ejemplo puede ser computadoras, mobiliarios, algún salón se necesitan, plataformas online ahora, ¿verdad? Que realmente la necesitamos por el contexto en el que estamos, etc. Y también otra cosa que pueden aportar con el voluntariado es lo que llamamos el capital social.
Lo que hacen estas empresas, por ejemplo, es poner en contacto a las organizaciones sin fines de lucro con otras empresas amigas, con distribuidores, con proveedores, con el fin de que ellos también puedan participar como voluntarios o que le puedan brindar recursos que estas organizaciones necesitan. Entonces, ¿verdad? Todos podemos contribuir de alguna forma al voluntariado corporativo con una infinidad de recursos. Eso es importante. Bueno, en segundo lugar, habíamos dicho que el otro factor importante es un voluntariado corporativo que sea coherente con la cultura corporativa. ¿A qué me estoy refiriendo acá? Vamos a ver estos temas. Que el voluntariado esté asociado con los valores de la empresa, que haya una sinergia entre el voluntariado corporativo y responsabilidad social, ¿verdad? Que ya hemos hablado de eso. Que haya una estrategia para definir a qué causas sociales va a apoyar la empresa, así como también a qué organizaciones sociales va a apoyar. Es decir, ¿qué causas sociales va a apoyar? ¿Va a apoyar a la pobreza? ¿Va a apoyar a personas en situación de discapacidad? ¿Va a apoyar causas de género? Bueno, ¿por qué va a apoyar eso? Que vaya alineado con lo que realiza la empresa. Y por el otro lado, también trabajar en red, ya sea con organizaciones sociales o con otras empresas, por ejemplo, u otras instituciones, y formar alianzas estratégicas. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos factores. Por un lado, bueno, que el voluntariado sea coherente con la cultura. Cuando hablamos de la cultura de la empresa, nos estamos refiriendo a los conocimientos, las creencias, los valores que comparten los integrantes de una organización. Entonces, en este sentido, estas empresas, ¿verdad? Tienen diferentes valores, pero lo que podemos ver que hay valores que son en común, que son estos que les presento, de solidaridad, compromiso, respeto, empatía, responsabilidad, colaboración, dignidad de la persona, son algunos de los que se presentaron de forma repetida y que justamente son valores que promueven e impulsan el voluntariado corporativo y que son característicos de lo que llamamos empresas socialmente responsables, que tienen que ver con un esfuerzo solidario, de colaboración, de ayuda mutua y de igualdad de oportunidades. Entonces, lo importante aquí es no solamente poner una estrategia de responsabilidad social o de voluntariado corporativo en lo que constituyen los documentos formales de la empresa, como pueden ser la misión, la visión, políticas que tenga la empresa, sino llevarlo en el día a día de la empresa. Es decir, que estos valores guíen lo que son procesos, por ejemplo, de reclutamiento, de selección de personal, lo que son procesos de realizar el voluntariado corporativo y de llevarlo a cabo, ¿verdad? Yo tengo que pensar las actividades que voy a realizar de voluntariado corporativo pensando en estos valores, que promuevan y que sean orientadas hacia estos valores. Y eso es lo que se refiere con un voluntariado corporativo que sea coherente con la cultura organizacional, porque si es coherente con la cultura organizacional, va a ser un voluntariado que sea sostenible en el tiempo y que también los voluntarios sigan participando de este tipo de actividades. Y lo que vimos también es que en el caso de estas empresas, en el caso de estudio de estas empresas, en aquellas culturas donde ya había responsabilidad social empresarial y donde el voluntariado corporativo está integrado a la responsabilidad social, la implementación y el desarrollo es más sencillo. Bien. Bueno, por el otro lado tenemos que ver con los criterios para la selección de las causas sociales y las actividades. Se nos van a presentar muchísimas ofertas de diferentes tipos de causas y obviamente todas ellas van a ser muy interesantes y ojalá pudiéramos contribuir con todo. Pero sin embargo, todos sabemos que tenemos recursos limitados y que también sería conveniente a la hora de pensar un voluntariado corporativo estratégico, alinearlo con lo que es la estrategia justamente de la empresa, para que sea sostenible en el tiempo y para que todas las partes logren un mayor beneficio y valor. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Que esté alineado con las políticas y la cultura de la empresa, que era lo que recién decíamos. Que sean causas vinculadas con lo que llamamos el core business o el corazón del negocio. Por ejemplo, si soy una institución financiera, quizás pueda brindar asesoramiento en ese tipo de cosas. Si soy una institución, una organización, una empresa, que tengo que ver más con la tecnología, quizás pueda ver cómo puedo incorporar la tecnología para ayudar a, por ejemplo, brindar apoyo escolar u otro tipo de cosas. También tiene que ver con los recursos y las capacidades que esas causas sociales necesitan y lo que yo tenga para ofrecer, lo que tengamos la empresa para ofrecer, tiene que ver con los intereses de los colaboradores. O sea, los trabajadores quizás hay una causa social que parezca muy interesante, pero quizás a los colaboradores no les llame demasiado la atención o prefieran otras cosas. Eso también hay que evaluarlo, hay que conocerlo también, como decíamos. Por el otro lado, tiene que ver con las necesidades de la comunidad y específicamente, hablando de materia de responsabilidad social, también tiene que ver con la zona de influencia de la empresa, ¿verdad? Que es otro factor importante a considerar para mejorar también el relacionamiento con la comunidad donde estamos insertos. También esto con qué se relaciona con la elección de las organizaciones sociales, es decir, con qué organizaciones, con qué asociaciones, fundaciones, etcétera, voy a contribuir.
Y para eso, estas empresas lo que hicieron, es un camino de aprendizaje, porque en realidad al principio lo que hacían estas empresas eran, los mismos voluntarios eran los que organizaban todas las actividades, pero después se dieron cuenta que en realidad había una forma mejor de hacerlo, y era bueno, por ejemplo, establecer criterios para elegir estas organizaciones sociales, que se fijaron que los valores de las organizaciones sociales estén alineados con los de la empresa, por ejemplo, la solidaridad, respeto, responsabilidad, etc. Que estas organizaciones, que llamamos organizaciones de la sociedad civil, estén gestionadas de forma profesional y transparente, es decir, que brinden rendición de cuentas de lo que hacen, por ejemplo, si uno dona recursos, o qué es lo que hace con el apoyo que recibe. Que las causas sociales estén vinculadas con el área de negocio, como recién decíamos, esto es fundamental para que el voluntariado corporativo sea estratégico, que sea interesante también para los voluntarios el trabajo de estas organizaciones sociales que realicen y que permitan estas organizaciones sociales involucrarse a los voluntarios y que no solamente permitan recibir recursos, sino que ellos participen de estas actividades. De esta forma, lo que pueden hacer las empresas es realizar alianzas estratégicas, ya sea con estas organizaciones sin fines de lucro, con empresas amigas, con proveedores y con distribuidores. ¿Por qué? Porque se pueden unir para promover acciones que mejoren la calidad de vida de la sociedad mediante el intercambio, ya que cada una de las partes puede aportar algo que tenga valor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos podemos unir con otra empresa, porque quizás me puedo complementar para hacer un mejor voluntariado corporativo, o con una organización social, porque tenemos un proyecto en común, lo que siempre tenemos que tomar en cuenta en un marco de responsabilidad social empresarial es que el voluntariado corporativo se tiene que conocer, como dijimos, el desarrollo de las motivaciones, qué es lo que busca cada uno, cuáles son los objetivos de cada uno. Después también que haya un alineamiento entre la misión y la visión de la empresa y las organizaciones sociales, o lo que nosotros vayamos a establecer la alianza estratégica, y buscar que haya una generación de valor para todos los involucrados, ¿verdad? Que sea una experiencia positiva y por qué es una experiencia positiva para todos. ¿Qué es lo que le puede aportar a todas las partes? Esto es muy importante. El tercer factor que habíamos hablado, vimos que era un voluntariado corporativo en donde se fomente la participación de los colaboradores. Este es un tercer factor que es muy importante en estos estudios de caso que los que he investigado. Y vemos que por un lado tiene que ver con conocer el perfil de los colaboradores, los intereses y las motivaciones, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? Que es la base también de lo que es la responsabilidad social empresarial. Que se brinde un menú amplio de actividades de voluntariado corporativo en los cuales estos voluntarios puedan contribuir, que la participación en el diseño e implementación del voluntariado sea fomentada por parte de la empresa hacia estos colaboradores, que se capacite a los voluntarios y que haya una comunicación interna y externa. Bien, o sea que fomentar un clima de participación tiene que ver con estos factores fundamentalmente para estos estudios de caso de estas empresas que hacen ya más de 10 años que tienen implementado prácticas de voluntariado corporativo. Aquí, por ejemplo, le traigo una encuesta que lo que hace es conocer el perfil de los colaboradores. Es una de las formas, podemos hacer reuniones, podemos hacer muchísimas cosas, pero me pareció que puede ser interesante porque es una encuesta breve y que releva información que es muy importante a la hora de diseñar un programa, una actividad de voluntariado corporativo. Se preguntan, por ejemplo, bueno, la edad, el nivel de estudio, el área de la empresa en la cual se desempeña, si participa en actividades de voluntariado fuera o no de la empresa, y si en caso que se hiciera un voluntariado corporativo, una actividad, ¿en qué tipo de actividades les gustaría participar? Y se nombra, bueno, actividades educativas, artísticas, etcétera. La frecuencia también con la que está dispuesta a participar la persona, esto es fundamental, porque a veces nosotros podemos elaborar actividades de voluntariado corporativo que exijan un gran nivel de involucramiento y de presencia de voluntariado, ya sea online o física, pero que realmente después ese voluntario no la pueda sostener. Entonces es importante también eso, ¿verdad? El nivel de compromiso y disponibilidad que pueda tener la persona. Después también otra cosa que es importante es saber cómo se imagina la relación con los destinatarios del programa. Hay gente que quizás le encanta trabajar de forma directa, hay otros que quizás prefieran trabajar desde la computadora y bueno, y ayudar dando un servicio de asesoría, pero desde ahí. O sea, también es necesario conocer esto para poder distribuir a las personas, a los intereses, o sea, estas personas que realmente quieren colaborar dentro de la mejor forma que lo puedan hacer. Bueno, ¿con quién les gustaría participar? Hay gente que quizás prefiera hacerlo solo, quizás otros prefieran hacerlo en equipo, etcétera, con la familia, con los amigos. ¿Y qué temáticas les interesan? Bien, esa es una encuesta que fue elaborada en base a estas guías de que promueven el tema de voluntariado corporativo, con estos materiales que me pareció interesante para presentarles. Entonces, bueno, nosotros conocemos el perfil de los voluntarios, podemos hacer actividades que estén alineadas con sus intereses, pero también es muy importante la capacitación en voluntariado corporativo. Y la capacitación se divide como en tres partes, digamos, lo que pudimos ver en estos casos.
Hay una formación básica referida a qué es el voluntariado corporativo y la responsabilidad social, porque muchas veces pasa que los trabajadores, por un afán de querer ayudar, obviamente quieren ya participar en las cosas, pero quizás falta todavía un entendimiento de lo que apunta el voluntariado en un marco de responsabilidad social. Es importante explicar estos conceptos, como hoy estamos haciendo aquí y como estamos haciendo a lo largo de todo este encuentro que tenemos acá de responsabilidad social, el Congreso Iberoamericano. Después también tiene que ver con formación específica de la actividad que va a desempeñar el voluntario. Es decir, bueno, ¿con qué población va a trabajar? ¿Va a trabajar con niños, con adultos mayores, con personas en situación de pobreza? ¿Qué consideraciones tiene que tener y explicar esto? Y después lo que tiene que ver con formación de formadores de voluntariado corporativo, es decir, la empresa o organizaciones sociales pueden brindar formación a un equipo de personas que después, o sea, que son voluntarios de la empresa y que después lo pueden compartir hacia sus compañeros. Entonces la capacitación en voluntariado corporativo es un aspecto fundamental, ¿bien? Que es importante también para la mejora y es importante también para la realización de las actividades y que sea una experiencia positiva para todas las partes. Por el otro lado hablábamos de comunicación y la comunicación se tiene que hacer a nivel interno y a nivel externo. Primero, lo aconsejable es que se realice una comunicación a nivel interno. ¿Y qué tenemos que comunicar? Las actividades de voluntariado que hacemos, los mensajes que estén alineados con la cultura y el llamado a la acción a los voluntarios para que se sumen estas actividades. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer de forma que siempre respetando la dignidad de las personas, porque a veces vemos videos, ¿verdad? Y siempre tenemos que tomar en cuenta de situaciones, por ejemplo, de pobreza o la causa social que uno elija trabajar, que respete la dignidad de las personas, que no sea ni puro sentimentalismo y tampoco no presentar solamente datos fríos, porque eso no va a involucrar a los voluntarios a participar, sino buscar historias inspiradoras que nos puedan servir de motivación para los voluntarios. Bueno, ¿quiénes lo hacen esto? Un equipo de comunicación. Muchas veces las empresas cuentan con un equipo de comunicación propio o a veces no tienen y lo hacen una acción externa, pero sí que sean profesionales. Después, ¿cuándo? ¿Cuándo es importante? Es antes, durante y después de las actividades, ¿verdad? Antes para generar expectativa, durante para convocar y después para ver lo que resultó y seguir motivando y fomentando la participación de los voluntarios. Y lo importante también es no dejar demasiado tiempo entre que se realiza la convocatoria y la decisión de participar. Comunicación al exterior de la empresa. Bueno, una vez que ya estas empresas comunican al interior, lo que se ve es que realizan la comunicación al exterior de las empresas. ¿Y esto por qué es importante? Porque las ayuda, por un lado, a legitimar las actividades de voluntariado corporativo. Es decir, si estas empresas comunican las actividades que hacen, van a tener la retroalimentación de la sociedad, de la comunidad, de las organizaciones sociales con las cuales ayudaron, colaboraron. Después también van a tener retroalimentación de proveedores, distribuidores, etcétera. Entonces esto lo que hace también es, bueno, generar confianza en esos grupos de interés y brindar un marco donde estas experiencias pueden ser replicables. Quizás otras empresas puedan basarse e inspirarse en estas prácticas y las pueden adaptar a la realidad de su empresa, ¿verdad? Como muchas de ellas hacen, inclusive hasta lo hacen a nivel interno de la empresa, adaptando prácticas de las casas matrices donde trabajan, etcétera. Después otra cosa importante es motivar a las empresas a adoptar políticas similares, ¿verdad? Esto que decíamos, de inspirar a otros y dar visibilidad a las acciones agregando valor a la imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa empieza a ser reconocida o empieza a ser más reconocida por las acciones socialmente responsables que está realizando en materia de voluntariado corporativo. Entonces, bueno, para ir finalizando, lo que podemos ver es que son diversos los factores que impulsan el voluntariado corporativo y el hecho de hacer un voluntariado corporativo que pueda involucrar a las personas y que sea sostenible en el tiempo es una cosa que requiere que nosotros veamos muy detalladamente qué factores pueden hacer de esta experiencia algo positivo. Había un estudio voluntario que salió en el 2020 que decía que, bueno, que aquellos voluntariados que tienen una duración menor a 5 años tienen posibilidad de hacer tipos de voluntariado más asistencial, más puntual y con mayor nivel de rotación. Y nosotros, o sea, lo que queremos es que empiecen a hacer voluntariado corporativo y si lo están realizando, que sigan haciendo el voluntariado corporativo, pero que vayan mejorando, ¿verdad? Sus prácticas de a poco, ¿verdad? Como vayan pudiendo. Entonces, en este sentido es necesario elaborar, diseñar e implementar voluntariado corporativo de forma estratégica, ¿verdad? Dentro de un marco de responsabilidad social que genere relaciones ganar-ganar, ganar entre todos los involucrados, es decir, la empresa, la organización sin fin de lucro y los trabajadores voluntarios. Es importante entonces, como vimos, el compromiso de la alta dirección y de los líderes que se manifiesta de muchas formas. Es importante también
hacer el voluntariado corporativo alineado a nuestra cultura corporativa, es importante también fomentar un clima organizacional que motive la participación de los voluntarios, por ejemplo, en qué tipo de actividades se puede realizar, con qué organizaciones se puede colaborar, formas que mejoren los procesos de estas actividades de voluntariado corporativo, entre otros. Entonces, estas experiencias pueden ayudar a esas empresas que quizás tengan menos años o menos experiencia en voluntariado corporativo, o quizás a aquellas empresas que ya tienen varios años que están desarrollando el voluntariado corporativo y que quieran seguir mejorando y consolidando sus prácticas. En este sentido, bueno, aquí les dejo unas referencias bibliográficas, algunas de las tantas utilizadas. También hay un manual que he escrito sobre alianzas estratégicas entre organizaciones sociales y las empresas, que lo pueden descargar de estos sitios que aquí les dejo. Ahí está el link por si lo quieren descargar, es un material de acceso gratuito. Pueden acceder a mi perfil de LinkedIn también allí y encontrarse con más artículos y investigaciones que he realizado, o cualquier consulta quedó disponible en mi correo. Y me quiero despedir con esta frase que dice: la manera más eficaz de hacerlo es haciéndolo. O sea, si nosotros queremos empezar el voluntariado corporativo, empecemos por algún lado, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, sigamos haciéndolo, sigamos mejorándolo. Entonces, estos factores que les he presentado en esta posición creo que pueden contribuir a generar una experiencia positiva de voluntariado corporativo para todos los involucrados y a mejorar que el voluntariado sea realmente una experiencia muy buena para todos ellos y que sea de forma sostenible. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado y a Empresability por esta oportunidad. Quedo a disposición para lo que necesiten. Hasta luego.